Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, como todos los domingos. Y comenzamos siempre reflexionando con el Evangelio del día. Señor director, por favor, aquí tenemos ya el Evangelio de hoy, el de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. Y nosotros vamos a compartir este fragmento del texto y dice: ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué frutos generamos en el día a día? Nos damos cuenta, nos percatamos de que verdaderamente la piedra angular es Jesús en nuestra vida personal, familiar, social, comunitaria. Pues para dar frutos verdaderamente necesitamos entender eso, de que todo proviene del Señor, de que todo es gracia del Señor y necesitamos escuchar su voz en el día a día. Señoras y señores, a continuación vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. En estos días estuvimos celebrando el día de San Francisco de Asís y está con nosotros un sacerdote capuchino. Él es el hermano Tomás Sosa. Muchos ya lo conocen porque suele presidir la misa dominical aquí en GEM. Hermano Tomás, buenos días, paz y bien. Muy buenos días, Mariano. Muy buenos días también a toda la audiencia que nos está acompañando desde la fe. Hoy no estás para presidir una misa, pero para una linda charla sobre San Francisco y sobre nuestra vida de fe, hermano. Asimismo, querido Mariano, porque en estos días hemos celebrado justamente la memoria litúrgica de nuestro querido San Francisco de Asís y por lo tanto estamos aquí para compartir, para de alguna u otra manera dar a conocer un poco más también la figura de este santo tan querido, tan popular, ¿no? En Paraguay particularmente, pero en el mundo entero también. Así mismo es. Si tuviéramos que definir a Francisco, ¿quién es Francisco de Asís? Utilizaría sus propias palabras y hasta la denominación con la que nuestra orden es conocida, ¿verdad, Mariano? Francisco de Asís lo podríamos definir como un hermano menor. Él quiso ser siempre hermano y menor, ¿sí? Y esto tiene una fuerza simbólica, pero que él la vivió, la hizo concreta en su vida, en el día a día, y es el legado que nos deja también a todos nosotros hoy. La fraternidad, ser hermano significa ser fraterno, el juego de palabras un poco allí, ¿no? Que él entendió como hijo de Dios. Y al comprender que toda la creación, todas las criaturas, todos los seres también tenían y tienen a Dios como Padre común, eso las hace hermanos y hermanas y me hace hermano de cada uno de ellos. Por lo tanto, él se sentía hermano, podemos decir como un hermano universal. Entonces de ahí la denominación de hermano, ¿sí? Y menor, la minoridad. A partir de las palabras mismas del Evangelio, cuando Jesús dice: no busquen los primeros puestos, los primeros serán los últimos. Un poco de esta paradoja que Francisco entiende a imagen del propio Jesús, que dice: yo no vine a este mundo para ser servido, sino para servir. Y la minoridad tiene un poco esta relación con el ponernos siempre al servicio de los demás como menores. También un aspecto que siempre se rescata en la vida de Francisco es la pobreza, ¿no? Siendo él de una familia, digamos, de nivel medio alto, digamos, para la época de aquellos años,
él renuncia a todo lo material, a todo lo que sea tener recursos económicos. Comentarnos un poco en ese sentido su vida. En definitiva, Francisco fue descubriendo en el Evangelio la mayor de las riquezas de este mundo. Por eso cuando él llega a ciertas lecturas del Evangelio, sobre todo los pasajes de la misión, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, pero por el camino no lleven nada, ni 2 túnicas, ni bastón, ni sandalias. Él entiende, pero entonces la providencia es la que me va a conceder siempre lo que yo necesito, por lo tanto no tengo necesidad de apropiarme ni de adueñarme de nada, menos de las cosas materiales que son como muy pasajeras y que lo único que a veces generan son divisiones, enfrentamientos, conflictos. Por eso él hace una opción de vida en relación a la pobreza, no porque él quiera exaltar ni ningún tipo de carencias ni de necesidades, pero sí la pobreza como no tener nada propio, porque así yo no me voy a adueñar de nada de lo que tengo y esto me va a evitar el conflicto justamente con mis hermanos. Ahí podríamos decir como que toda una teología también detrás de esto, que es muy hermoso, ¿verdad? Entonces por eso a él se le conoce como un santo ciertamente pobre. Él no quiso poseer, adueñarse de nada más que de las santas palabras del Evangelio para vivirlas y animar a los hermanos a que la vivan también. Hay una frase muy famosa atribuida a él, que no sé si es así, que mi vida sea un evangelio. ¿Es así? Sí, porque él dice, y para sí y para los hermanos, cuando escribe la regla. ¿Qué es la regla? Es como un poco la Constitución Nacional, ¿verdad? Que estamos llamados a cumplir todo civilmente. Para nosotros los consagrados y religiosos que somos franciscanos, él escribe una regla de vida, porque sabía él que no iba a ser eterno. Como un estatuto, digamos. Como un estatuto. Y en el estatuto dice, la vida y regla de los hermanos menores es esta: vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Punto, sin más, sin vueltas, pero porque primero él sintió que él quería que su vida sea como un evangelio viviente, ¿no? Y eso es lo que nos transmite un poco también. De ahí surge esa famosa canción Yo soy tu evangelio, Señor. Tal cual, ciertamente inspirado un poco en estas palabras. Porque los franciscanos cantan mucho eso en sus encuentros. Tanto que muchos teólogos, muchos místicos de alguna manera también coinciden en que puede atribuirse a Francisco el título de Alter Christus, como un otro Cristo. ¿Por qué? No porque él ni sea divino ni cosa por el estilo, sino por el empeño, la tenacidad, la fidelidad con la que él quiso vivir los valores evangélicos en su propia vida y que nos invita también a todos nosotros a vivir. Se puede vivir de la palabra de Dios, es decir, teniendo la palabra de Dios como un estatuto que rige nuestra vida, porque a lo mejor mucha gente dice hoy, no, pero eso es imposible de vivir, ¿no, Mariano? ¿Quién va a vivir todo lo que está ahí? ¿Sí? Eso sí es que vamos a ver versículos, capítulos, pero el propio Jesús después nos la hace bastante más fácil. Dice, la ley y los profetas se reduce o se resume en esto: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, el mandamiento si más te importante. amo, si te respeto, si te sirvo y lo hago con amor, yo estoy cumpliendo y estoy viviendo el Evangelio. Y eso sí, es difícil, pero no imposible. Si Francisco lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no hoy? Exacto. Necesitamos otros Franciscos, ¿verdad? Y podemos serlo nosotros. Modernos, ¿no? Así mismo. Hermano, ahora quiero un poco de catequesis. Justamente te digo a veces padre y a veces te digo hermano, y la gente dice, ¿por qué le dicen hermano si es sacerdote? Dice, ¿verdad? Explícanos un poco también cómo funciona eso dentro de la congregación de ustedes. Justamente por el carisma que yo te comentaba al principio, cómo se podría definir a Francisco en una palabra o en dos. Él se definía como hermano y menor. Y por eso cuando él escribe las reglas, luego nuestra orden pasa a llamarse Orden de los Frailes Menores, ¿sí? La palabra fraile, traducida del latín y haciendo un poco sinónimo, significa hermanos. Orden de los hermanos menores. Por lo tanto, yo soy un hermano menor. Podríamos decir, ese es mi título oficial desde la congregación a la que yo pertenezco. Entonces, toda la gente a mí me puede llamar sin ningún problema hermano. Ya, ahora,
sí he recibido las sagradas órdenes y por lo tanto soy sacerdote, soy presbítero. La gente también nos puede llamar padre o presbítero porque es algo también propio de nuestra realidad, ¿verdad? Como un sacramento, no nos disgusta, pero siempre nos parece importante también no perder de vista nuestra identidad como hermanos menores, porque eso también nos genera con la gente, con los hermanos y hermanas, hasta como que un trato, podríamos decir, como que de semejanza, de igual a igual. Cuando te referís a tu hermano, es como que parece que no hay tanto drama en que hablemos. Ahora, cuando tengo que hablar con mi papá, con el padre, a veces parece que ya hay alguna cierta diferencia, pero pasa un poco por ahí. Así que tranquilamente la gente, a los franciscanos, puede decir padres si están así acostumbrados, pero no nos enojamos si nos dicen hermanos. Al contrario, como que nos recuerdan nuestra identidad. Exacto, pero hay hermanos que no reciben la ordenación sacerdotal. Cierto, hay hermanos frailes que han sentido que su vocación pasa por ser un consagrado, pero no necesariamente sacerdote. No reciben las órdenes, el ministerio sacerdotal, por lo tanto son ciertamente hermanos. ¿Sí? Hermanos no sacerdote, podríamos decir, y estamos otros que somos hermanos sacerdotes. Y también hay laicos que forman parte de la comunidad de los franciscanos. Asimismo, también hay una regla que es para la orden franciscana seglar. ¿Qué sería la orden franciscana seglar? Como un poco el grupo, la porción de personas que ni son sacerdotes, ni hermanas, ni religiosos, ni religiosas, pero quieren beber de la espiritualidad franciscana porque les parece que se puede vivir eso en la vida y que al vivirlo ellos se sienten plenos, contentos, felices y entonces forman como una unidad también, una fraternidad, le decimos, que también tienen sus estatutos, sus modos de vida, se reúnen, se forman, crecen un poco también en paralelo a nosotros, a los frailes y a las religiosas, pero ellos estando en sus casas, con sus familias, llevando a cabo sus trabajos, como que ese fermento en el mundo, como se dice, que empapan un poco también de la espiritualidad franciscana a su entorno. Así mismo es. Estamos en compañía del hermano Tomás Sosa, sacerdote capuchino, conociendo un poco de la historia de San Francisco de Asís, de la congregación. A la vuelta de la pausa, vamos más a lo personal, a lo testimonial. Vamos a preguntarle un poco al hermano cómo descubre su vocación también de formar parte de una congregación religiosa. Si es que eso, a la vuelta de la pausa aquí en nuestro programa Desde la Fe. Seguimos en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM en este hermoso domingo. Estamos en compañía del hermano Tomás Sosa, sacerdote capuchino, y les decía de que en este segundo bloque vamos a hablar un poco de algo más personal, más testimonial, luego de que en el primer bloque hayamos hablado un poco de la congregación, de la vida de San Francisco. Hermano Tomás, ¿cómo te involucraste en esta vida religiosa? ¿Cómo eras de joven, de adolescente? ¿Siempre estuviste por la iglesia o cómo fue? Contanos un poco, tenemos algo de curiosidad. Bueno, Mariano, mi familia puedo considerar como una familia que siempre me inculcó la fe desde pequeño, sin lugar a duda. Mi madre siempre la veía rezando el rosario, mi bisabuela que compartía la casa con nosotros también era una mujer de mucha fe. Mis hermanos mayores, somos 3, yo soy el último de 3. Mis hermanos mayores siempre involucrados también en algún grupo juvenil, eran catequistas. Por lo tanto, puedo decir que el ambiente familiar de alguna manera tuvo mucho que ver. Aún así, nunca sentí ni de pequeño ni de adolescente algo como muy marcado hacia la vida religiosa o sacerdotal.
sí tenía yo como muchas ilusiones de formar mi familia, soñaba en tener mis hijos, ser un buen papá. Esto hacía parte de mis pensamientos, sobre Claro. todo de adolescente, en la primera juventud. Termino el colegio. Sí, sí que durante los últimos años del colegio, del secundario, me involucro ya un poco en la comunidad donde yo vivía, en la catequesis, me invitan a un grupo juvenil, empiezo a participar. Y creo que por allí Dios va un poco de alguna manera despertando las fibras más profundas del corazón a través de su llamado, que no fue una cosa ni automática ni de un día para otro, sino que lo fui sintiendo y descubriendo muy paulatinamente, ¿verdad? Termino yo el colegio, empiezo incluso una carrera universitaria. ¿Ah, sí? Sí, ¿Qué estudiaste, empecé a estudiar hermano? la carrera de bioquímica. Bioquímica. Sí, sintiendo yo que probablemente esto era lo que quería, ¿no? Y bueno, en paralelo, como te digo, yo igual seguía muy involucrado en mi comunidad, en la capilla a la que yo pertenecía. Y luego se va despertando a través de varias circunstancias. Participo de una misión fuera de Paraguay, eso me marcó mucho. En esa época, ¿no? Vine con mucha inquietud, como que replanteándome muchas cosas al ver la necesidad de la gente, mismo la experiencia de haberme yo despojado un poco de mi zona de confort, haberme Claro. ido a otro país, podemos decir, todo eso como que me movió el piso y las estanterías, como solemos decir. Y a partir de ahí es como que yo me empiezo a replantear si todo lo que yo estaba pensando y soñando para mí era lo que Dios realmente quería, pero porque empezaba un movimiento interior. Por eso siempre hablamos de inquietud vocacional. Y creo muchísimo en esto porque lo viví yo en carne propia. No es que me lo haya inventado, no es que yo un día me haya levantado a decir, bueno, hoy yo quiero ser cura y me voy al seminario. Al contrario, se despertaba paulatinamente una inquietud a través de las actividades en la comunidad, el acompañamiento a los jóvenes, la catequesis, acompañamiento también a personas vulnerables del barrio donde yo vivía, acciones solidarias. Todo eso como que me tocaba muy profundamente y yo sentía una alegría profunda cada vez que podía servir a las necesidades de las personas que sentía yo que Dios colocaba delante mío, y eso me planificaba mucho. Podía ser a lo mejor una actividad que demandase muchísimo, un día entero a veces, uno llegaba cansadísimo, muerto, así como se dice, pero por ejemplo muy feliz después de una jornada intensa, ¿sí? Pero qué feliz que me siento después de todo lo que hicimos, cansado, agotado, agobiado, pero contento y feliz. ¿Y por qué esta alegría, no? Me empiezo yo como a cuestionar un poco y ya en el acompañamiento con el sacerdote de mi parroquia, tuve la oportunidad de conocer también a unas religiosas de una congregación que como que me empezaron a acompañar en ese camino de discernimiento, porque creo que percibían un poco también en mí que algo se estaba despertando. Por a eso, la par seguías estudiando. seguía estudiando, sí, pero se iba despertando algo que de verdad a mí me dejaba muy inquieto. Inquietud vocacional y podemos decir crisis también vocacional, porque uno como que tenía ya todo el camino marcado por este lado y de repente parece que se abre como una pequeña puerta, opción de un cambio muy radical, que yo decía, esto no puede estar pasando conmigo. Incluso diciéndole francamente a Dios, me parece muy linda tu propuesta, para lo mejor podés pasársela a otro. Yo creo que estoy muy tranquilo por acá. Hubo resistencias en ese proceso, 2 años aproximadamente, hasta que no pasaba esa inquietud y al contrario se intensificaba, se intensificaba, se intensificaba sin que uno busque, te digo. O sea, no es que uno va haciendo algo, sino al contrario, percibe, se da cuenta, hasta que llega un punto en que dice, bueno, tengo que responder a esto, y entonces es ahí cuando me acerco a los hermanos capuchinos, porque les conozco a ellos en una expo vocacional, y empiezo a hacer un acompañamiento vocacional que desemboca después en que yo sienta que ese era mi lugar. ¿Y cuántos años de formación? Contarle un poco a la gente, porque algunos a veces creen que son 4 o 5 años de estudio nomás. Contá un poco el proceso. Bueno, el proceso desde que yo inicio con los hermanos capuchinos, lo que le decimos el aspirantado, que es la primera etapa cuando uno sale de la casa y va ya a vivir con los hermanos, hasta el día en que hice mis votos perpetuos, pasaron como
unos 8 años, ¿sí? Y hasta el día de mi ordenación sacerdotal fueron exactamente 10 años de formación, ¿sí? Un camino de 10 añitos. Que para mucha gente que a lo mejor está viendo, por ahí hay algún joven que se quiera animarse 10 años, pero es muchísimo, es demasiado largo. Yo quiero entrar y no sé, al año siguiente yo ya quiero usar el hábito y después yo ya quiero ser sacerdote porque ya me quiero ir a misionar. No hay ningún apuro, porque este es un camino que se tiene que ir consolidando poco a poco. Hablábamos en el Evangelio de que Cristo tiene que ser la piedra angular. Y es importante solidificar toda la vida, Claro. no solo de fe, Mariano, qué importante que es esto, no es solamente la dimensión de fe, que yo diga, tengo fe y creo en Dios y por eso ya quiero ser cura. Tengo que solidificar mi vida afectiva, mi vida relacional, mi vida a lo mejor psicológica, todas esas áreas se trabajan Algunas en ese... sanaciones que son necesarias. Es más que necesario y hacer en ese proceso de 10 años, más o menos hasta después uno dice, incluso hasta queda corto otra vez, porque a lo mejor podría haber trabajado mejor todavía ciertas áreas, pero igual uno tiene después la vida entera en la formación permanente para seguir trabajándose. Pero 10 años, ahora, para que nadie se desanime, yo llevo 10 años actualmente ya como sacerdote, o sea, para mí ha pasado el tiempo, pero en un abrir y cerrar de ojos, porque cuando algo te apasiona, algo verdaderamente es lo tuyo, vos vas viviendo el día a día con alegría, con plenitud, con felicidad, entonces es como que el tiempo es medio secundario. Sí, claro que hay que vivir el día a día, pero pasa rapidísimo. Así es. Cuando decidiste ir al seminario, ¿cuál fue la reacción de tu familia? Pues la decisión de la reacción de mi familia, que yo pensaba se iba a oponer, porque en principio en mi familia, en mi círculo más cercano no tenemos precisamente otros referentes, otros sacerdotes, ni religiosa. Era prácticamente como yo el único, decía, les voy a asustar a mis padres con esto. Por más de que rezaban y compañía, Exacto, ¿no? pero quizás estaban ya ellos como ilusionados con que yo terminara la carrera profesional, etcétera. Y ciertamente recé muchísimo, Mariano, de verdad te digo, porque tenía como cierto temor. Y cuando se los planteo, y creo muchísimo por eso que Dios actúa en la vida de la gente, ambos, tanto mi papá como mi mamá, con una apertura total, acogieron lo que yo les estaba compartiendo. Y por eso, querido papá, querida mamá, te invito a que si de repente tu hijo, tu hija quieren en algún momento dado hacer esta experiencia, que vayan al seminario o al convento de las hermanas, no significa que de por sí ya van a terminar siendo monja o cura. Son 10 años y a veces más, es todo un camino, pero te invito a que les acojas, alientes y animes, porque el día que yo sentí de parte de mis padres el sí, te acompañamos, yo dije, bueno, a partir de ahora yo ya no busco ni espero otra cosa, porque me siento acompañado por ellos, que para mí eran los más significativos. Y sentí que de hecho todo mi proceso de formación fue muy lindo gracias a tener también el acompañamiento de mi familia. Pero si de repente se oponían, llegó un punto en que yo dije, les guste o no les guste, yo tengo que seguir esta moción del espíritu que vivo en mi corazón. Tenemos 2 minutitos, hermano. Además de esa fuerza de Dios que sentías en tu interior, una persona clave en tu vida de formación, ya sea del seminario o ya siendo sacerdote, o una situación o una frase que te marcó. Como situación te puedo decir que cuando yo estaba en el noviciado, que sería como el 4.º año, mi madre, ella padece de una enfermedad y está al borde de la muerte, ¿no? Yo estaba en Brasil haciendo el noviciado y esa experiencia fue muy exigente, muy marcante, porque determinó si verdaderamente lo que yo estaba haciendo y viviendo era real, era cierto, era auténtico o no, porque quizá cualquier persona en esa circunstancia deja todo. Un momento de prueba, ¿no? Una prueba muy grande, pero que en mí por lo menos afirmó y reafirmó que de verdad amo esta vida. Y desde la oración y el apoyo de la comunidad, de los hermanos, yo pude ir superando, y junto a mi familia también luego las cosas se fueron disponiendo de un modo muy providencial. Entonces para mí fue un poco esa una experiencia, y por supuesto la figura de mis formadores, los frailes que me acompañaron en cada etapa, fueron personas realmente maravillosas y que yo les agradezco de corazón haberme animado un poco a vivir esta vida que hoy tengo. Para cerrar, ¿qué le quieres decir al Señor que te llamó a este servicio tan hermoso?
Bueno, gratitud, gratitud eterna porque a pesar de mis limitaciones, de mis fragilidades, Él confió en mí y le pido sobre todo que me siga concediendo la fidelidad, la perseverancia. Y bueno, si vamos a entrar en el ámbito de los pedidos, que siga tocando muchos corazones jóvenes, que se animen a decirle que sí, porque de verdad es un camino precioso. Uno es plenamente feliz. Tenemos nuestros desafíos todos los días, pero de verdad que es un camino y una alternativa, una opción de vida que vale la pena. Así es. Hermano Tomás, gracias por tu presencia. A vos, Mariano, muchas testimonio. gracias. A ustedes también por Así acompañarnos. estuvo con nosotros el hermano Tomás Sosa, franciscano capuchino, compartiendo su experiencia. A ustedes muchas gracias y que tengan un excelente domingo.